Buenas, continuamos entonces con el trabajo de ideas de negocios. Ahora vamos a trabajar un poquito sobre el estudio técnico y lo que tenemos acá en el folleto que estamos utilizando como referencia para Expo Joven. Entonces tenemos acá que para el estudio técnico tenemos el tamaño, la localización, la ingeniería y la organización. En realidad lo vamos a estudiar primero el tamaño, luego la ingeniería, la localización y de último la organización. Vamos a hacer ese pequeño cambio. Ya van a ver por qué y tiene un poquito más de sentido a la hora de que lo aplicamos. Entonces, el objetivo de este estudio técnico es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto o servicio que se va a ofrecer, analizar el tamaño óptimo, la localización, la ingeniería y la organización necesarias para llevar a cabo la producción para proveer el servicio. El objetivo de aquí es diseñar cómo se procederá aquello que venderás. En este estudio se describe el proceso productivo que se va a usar. Entonces aquí no es solo decir se van a producir cosas, es decir, paso a paso cómo se van a producir. Entonces, ¿qué debe tener un estudio técnico? Una localización óptima, una descripción del proceso productivo, determinar la cantidad y tipo de maquinaria y su distribución, el cálculo de mano de obra, determinar las áreas de trabajo y la distribución y un organigrama de la empresa. Vea que aquí ya no viene por los 4 elementos, sino como fases que van incluidos dentro de esos 4 y se van a tener que ir detallando. Entonces, hablando de un estudio técnico, es un programa de producción y ventas, una cadena productiva, es un proceso y tecnología de producción, un cronograma de ejecución o puesta en marcha, la localización, la infraestructura, la organización administrativa y productiva, los recursos necesarios, los requisitos legales, la estructura jurídica y los requisitos también legales en ese sentido. Entonces, aquí siempre viene el ejemplo en esta parte de que, por ejemplo, si usted quiere vender, como se vende en otros países, alimentos con marihuana, la legislación de este país no se lo permitiría. Entonces, desde ahí no es técnicamente viable tener un negocio de eso en Costa Rica. Entonces, la legalidad funciona. Hay productos como el estereofón que están prohibidos ya importar y vender en el país. Se supone que pues, tienen que acabar las existencias, pero después ya no se puede traer más. Entonces, en ese sentido, hay que ver la legislación para ver qué cosas son viables y no son viables. Ahora hablemos del tamaño. Las técnicas para su determinación son variables para hacer el cálculo. Están en función del presupuesto de inversión, el tipo de negocio, la demanda del mercado, entre otros factores. El tamaño del producto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año, su capacidad de generar un número de servicios en un tiempo dado. Aquí nosotros lo que vamos a usar como referencia para definir el tamaño va a ser la cantidad de personas, que es como la referencia más fácil que podemos sacar. Y con eso vamos a hablar de eh, los conceptos para pymes, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas que vienen determinados ya sea por la Caja Costarricense del Seguro Social a la hora de asegurar personas o por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es en donde se hace el registro de pymes. Hablemos qué factores condicionan el tamaño: la población, la demanda, el financiamiento, qué tasas de interés tenemos, la tecnología, el tamaño y el precio, la localización, el precio de alquiler o el costo de construcción, la disponibilidad de insumos, si tenemos que tener bodegas de materias primas o tenemos un justo a tiempo y nos van llegando conforme vamos necesitando para la producción, las estacionalidades y fluctuaciones, por ejemplo en los inventarios, hay empresas que venden más en diciembre, hay empresas que venden más para el Día de la Madre, hay empresas que venden más para el Día de los Enamorados, hay empresas que venden más para la entrada de clases, las estacionalidades, la valoración del riesgo, la competencia y la variación de precio. Para nuestros fines, cuando vamos a hablar del tamaño, entonces vamos a hablar si vamos a hacer una pyme, menos de 5 personas, creo que hasta 10, dependiendo de la clasificación. Eso después se los voy a juntar ahí dentro de los materiales de clase. Si vamos a hacer una pequeña empresa, si vamos a hacer mediana o vamos a hacer una gran empresa. Con base en eso, la cantidad de personas es con la que nosotros en realidad lo vamos a determinar, las que van a trabajar para nosotros, entonces ya sabemos qué operaciones podemos hacer. Si yo voy a ser el que produce o contrato los servicios para que alguien más lo produzca. Si yo voy a tener una infraestructura grande en ventas o si voy a subcontratar vendedores o voy a buscar distribuidores del producto. Entonces aquí en Costa Rica hay empresas que se dedican específicamente a eso. El grupo Constenla o la distribuidora Pedro Oller
se encargan de tener productos que los distribuyen por todo el país. Entonces podría ser que haga un convenio con alguno de esos. Eso me va a decir si voy a tener más o menos personal y me va a ayudar a definir mi tamaño como empresa. Una vez que ya tenga definido ese tamaño como empresa, entonces yo ya sé, vamos a tener 10 personas como máximo. Entonces, ¿qué ingeniería necesito para ese espacio? Primero, ¿yo tengo la planta de producción? Sí. ¿Cuántas personas van a esa planta de producción? ¿De qué tamaño son las máquinas? ¿Cuánto necesito para bodegaje? Eso ya me ayuda a ir definiendo cómo va a ser mi croquis, de cómo va a ser mi planta. Pero además necesito hacer la descripción de los procesos productivos. Por aquí en la ingeniería hablaríamos dentro del material que está acá, que el objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, la descripción del proceso y distribución óptima de la planta, decidir entre los procesos productivos sean automatizados y los que son manuales. La elección dependerá de la disponibilidad del capital, la naturaleza del proceso de producción, el costo de los equipos, el acceso a los mismos y factores que determinan la ingeniería, la cantidad a producir, la intensidad en el uso de la mano de obra. Entonces, nosotros producimos, muy bien, producimos en 3 tiempos, tenemos doble jornada, nada más tenemos una jornada de tiempo, los turnos, la optimización de la planta, la distribución física. O sea, a mí me sirve una casa de 100 metros cuadrados, una de 60, lo que necesito es un patio grande, lo que necesito es parqueo grande. ¿Qué es lo que necesito? La capacidad de cada máquina. Entonces, una vez que yo llego y tengo este proceso de ingeniería y ya sé cuál es mi planta, ya sé cuáles son los espacios, ya sé cuáles son las máquinas, aquí también tengo que definir qué es lo que se hace en cada cosa. Paso 1. En la planta de producción se solicita la mercadería. ¿Quién solicita la mercadería? ¿De qué manera la recibe? ¿Nos la envían por correo? ¿Llega un camión que la distribuye o nosotros tenemos que ir a traer la materia prima? Listo con ese proceso y tenemos la descripción de cómo se hace eso. 2. Voy a ponerme a producir. Para ponerme a producir necesito una persona en cada máquina, 2 personas en cada máquina, una máquina de un tipo, una máquina de un segundo tipo y una máquina de un tercer tipo. Entonces son los procesos 1, 2 y 3. Y el primer proceso, ¿cuánto tiempo tarda? El segundo proceso, ¿cuánto tiempo tarda? Y el tercer proceso, ¿cuánto tiempo tarda? Entonces, ¿cuánto tiempo en total tardo en tener ya mi producto terminado? Hablando de que fueran procesos independientes y fueran en línea. O puede haber procesos que son simultáneos. A una pieza se le hace algo en una máquina y otra cosa en otra máquina y después cambian de máquina. O se pueden hacer procesos que sean manuales. Pensemos como que si fuera una fábrica de sillas y las sillas son de madera. Entonces, en un primer paso se cortan, en un segundo paso se ensamblan y en un tercer paso se hacen los acabados finales. Entonces, en el corte se usa máquina. En el ensamble, pues puede que hayan algunas máquinas o puede que sea el proceso manual. Y finalmente en los acabados finales, digamos que sea pintura y alguna otra cosa, pues entonces se hace en otro punto. Entonces hay 3 procesos. Necesito saber cuáles son esos procesos y cuánto tiempo tardan cada uno de esos procesos, tanto en mano de obra como en hora de máquina. Y eso ya me ayuda a entender cómo funciona la producción para que después en un proceso posterior que se llama el estudio financiero le pongamos valor, cuánto cuesta en dinero cada uno de eso. Pero entonces, y después de ahí, cuando ya tengo el producto terminado, ¿cómo le llega al cliente? Y entonces de nuevo, esta parte de ingeniería o logística me tiene que indicar cuál es el proceso. Yo lo pongo en un camión y lo voy a repartir, esta silla, la envío por correo, tengo un sistema de paquetería, tengo el sistema de que tengo un distribuidor, entonces él viene, lo recoge y se lo lleva. ¿Cómo va a hacer eso? Tener claramente definidas cada una de esas partes. Ahora, teniendo eso claramente definido, a mí me sirve estar ubicado dónde. Porque si ya sé que tengo una planta y la planta tiene que ser grande, ¿qué características tiene que tener la planta? Pero aparte de las características de la planta, ¿dónde la tengo que tener ubicada? Porque si yo soy el que tengo que salir a distribuirlo, o si yo soy el que tengo que ir a buscar los insumos, ¿dónde me sirve estar? ¿Cerca del proveedor o cerca de los clientes? O no importa, porque en los sistemas de distribución y de almacenamiento y de traer las materias primas están cubiertos de otra manera. Entonces, una vez que yo ya sepa cuál es la ingeniería que necesito en el local, de qué tamaño tiene que ser y cómo está mi red de proveedores y mi red de distribución, entonces decido dónde voy a poner mi local. Porque voy a hacer en función de las necesidades que tenga de adquirir los materiales a través de mis proveedores o de distribuir
mi producto terminado a mis clientes o en función de las características de la planta donde me sirva más. Me sirve que esté en un lugar que sea más soleado por clima, o un lugar que sea más húmedo, un lugar que sea más frío, un lugar que sea más alto, un lugar que esté más sobre el nivel del mar, más cercano entonces a las costas. ¿Qué necesito? Que esté cerca de aeropuertos, que esté cerca del correo, elementos por este tipo. Entonces ahí viene la decisión sobre la localización. Debe tomarse en cuenta costos de transporte, disponibilidad de materia prima, puntos de distribución, apoyos fiscales, el clima, la seguridad, mano de obra, demanda, elementos que acabo de comentar. La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. O sea que esto es muy importante. Sobre cada dinero que he invertido, me ayuda a que sea más alta mi ganancia. Entonces, factores que determinan la localización, que ya los hemos mencionado: el clima, proyectos agrícolas, de servicios, accesos, costos de transporte, de insumos, proyecto final, trabajadores, servicios de conectividad, que haya teléfono, internet, agua potable, impuestos, zona rural, zona urbana. Incluso, por ejemplo, hay empresas que, como la Coca-Cola o cervecería, que les sirve estar cerca de mantos acuíferos para poder vender su agua embotellada. Hasta eso es un determinante de la ubicación. Para poner un ejemplo, servicios de conectividad, impuestos, de repente, en Costa Rica tal vez no haya tanta diferencia de repente, pero cuando hay impuestos que se pagan por municipalidad, son más baratos en ciertas municipalidades que en otras. Entonces, de repente me sirva más tener mi planta en una municipalidad donde me cobren menos impuestos. Y luego hay otros servicios: agua, energía eléctrica, combustibles, infraestructura con cercanía con los clientes, visibilidad del negocio. Esos otros elementos también se consideran ahí para decir dónde lo vamos a colocar. Finalmente tenemos la organización. Aquí en concreto lo que les vamos a pedir es un organigrama. Recuerden que es piramidal, los puntos más altos van arriba: gerencia, las subgerencias, los departamentos, la jefatura dentro de cada uno de los departamentos y cada uno de los funcionarios dentro de los departamentos. Se determina la forma en la cual se realiza el proceso administrativo de la empresa, entre otros aspectos: indicar la cantidad de personal y la manera en que se deben distribuir. Entonces, finalmente, un estudio técnico habla del tamaño del proyecto, la localización y el proceso productivo. Hay condiciones que son variables, como la demanda insatisfecha, la capacidad financiera, la tecnología. O sea, yo no puedo hacer un proyecto grande si no tengo suficientes recursos, en términos prácticos. No tengo suficientes insumos, no tengo suficientes clientes. La estacionalidad de la demanda, puede ser que contrate más gente en cierta época. Las proyecciones: inflación, devaluación, tasas de interés, valoración del riesgo. La localización, pues puede haber una macro y micro localización dependiendo de qué voy a hacer. A nivel nacional, la gente me va a ubicar en la web, pero a nivel de cada ciudad voy a tener una sucursal o un punto de distribución especializado, o no, me voy a encargar de distribuirlo de otras maneras. El proceso de productivo: cómo hacer esa transformación de la materia prima e insumos en productos terminados. La identificación, presentación y requerimiento de los bienes y servicios. Y aquí no hablamos de presupuesto, pero es lo que seguiría en el estudio financiero, porque con base en toda esta información, lo que sigue es ponerle precio. Y eso iría en un futuro estudio financiero, donde cada una de estas etapas, ya bien descritas, con la cantidad de personas que lo van a llevar a cabo, se les debe asignar un valor. Entonces, por aquí quedamos con